elemento quizás muy importante, muy fuertemente debatido y sobre el cual este primer módulo quiere hacer algo de profundización. Uno, el tema específico de conversaciones sin cese al fuego. Y allí, como pueden ver en la diapositiva, hay explicaciones de parte del gobierno y de la delegación que está sentada en La Habana muy importantes para respaldar esta decisión de conversar sin cese al fuego. Primero, una idea específica de por qué estamos sentados con las FARC. Y estamos sentados para terminar el conflicto armado y no para parar el conflicto armado. Y obviamente aquí hay una diferencia sustancial, y es que estamos apostándole a un fin concreto, la terminación del conflicto armado, y no estamos viendo el proceso como un medio para bajarle el ritmo o la presión a la guerra. Indiscutiblemente este escenario de reducción de la violencia tiene que llegar, y en efecto, como nos muestran las actuales circunstancias, hay decisiones, en este caso de las FARC, muy importantes en términos de declarar un cese unilateral, indefinido del fuego, muy importante para todos los colombianos, pero también es muy importante ver cómo estamos hoy sentados allí con las FARC en La Habana, no para mitigar ni para reducir el conflicto armado, sino para terminarlo definitivamente, y esta apuesta, digamos, es uno de los elementos más importantes que motivaron al gobierno a iniciar unas conversaciones sin cese al fuego. Segundo, y también respaldado en experiencia nacional e internacional, un elemento muy importante es que iniciar cualquier proceso de conversaciones y de solución política basados en una agenda y en unos procedimientos, por el debate sobre el cese al fuego definitivamente prolonga indefinidamente los tiempos de esa conversación o esa negociación, y por el otro lado, como dice la experiencia internacional, distraen otros elementos, y en nuestro caso no nos lleva a pensar en la terminación, sino nos lleva a pensar en otro tipo de escenarios. Y es muy importante cómo la experiencia internacional referida, digamos, a varios contextos, y la nacional, quizás la más importante, la referida a las conversaciones en la Uribe o en Caracas, nos dicen cómo si se arranca por ese debate del cese al fuego, definitivamente las conversaciones no avanzan más y se quedan estancadas. Esto es elemento muy importante a por qué se conversa sin cese al fuego. El último elemento, digamos el siguiente elemento importante, es algo que hemos recalcado a lo largo de esta presentación, y es cómo las FARC han usado tácticamente la noción de cese al fuego, la implementación de unos acuerdos de cese al fuego para armarse y crecer. En la Uribe lo hicieron, en el Caguán lo hicieron, si bien en el Caguán no existía la figura, pero existía una cuasifigura que era la zona de distensión. El hecho es que hubo incrementos altísimos en el número de efectivos, en el número de acciones y en el número de violaciones a los derechos de los ciudadanos en ambos contextos cuando existía el cese al fuego. Y por eso insistimos en que esta ventaja táctica que han tenido las FARC en el pasado había que quebrarla en este nuevo escenario, y por eso, insisto, se iniciaron conversaciones sin cese al fuego. Y el último, y quizás más importante, el más obvio, pero que definitivamente guía este escenario, esta caracterización de la apuesta del gobierno colombiano de conversaciones sin cese al fuego, es que hay que garantizar la protección de los derechos y deberes consagrados en la Constitución de todos los ciudadanos. Y en estricto sentido eso se traduce en que la fuerza pública, las fuerzas militares y la Policía Nacional no cambien su mandato, no cambien su accionar en términos de atacar cualquier tipo de señal que atente contra el orden público o atente contra el bienestar de los colombianos y colombianas. Esto era muy importante, como el elemento del cese al fuego definitivamente en el pasado había afectado esa protección a la población tal como lo ordena la Constitución. En la siguiente diapositiva podemos ver tres frases muy importantes del presidente Santos explicando, dando una traducción de lo que significa conversar en medio del conflicto. La primera dice: el gobierno no está interesado en ceses al fuego ni en circos públicos temporales, nos interesa el fin definitivo del conflicto. E insisto, esto es es un elemento muy importante, es decir, no estamos para mitigar ni para reducir el conflicto, estamos para acabarlo definitivamente. Segundo, este acuerdo es diferente porque no tiene despejes de territorio y porque no hay cese de operaciones militares. Y aquí esta frase nos remite a cómo la estructura planteada dentro de un escenario sin cese al fuego, pues
hace relación a cómo el mandato de la fuerza pública, fuerzas militares y policía continúa a pesar de las negociaciones y no se debe ver afectado. Y la última frase del presidente: este es un proceso sin despeje de nuestro territorio en el que hemos mantenido la ofensiva militar porque el Estado no puede renunciar en ningún momento a defender la integridad de los colombianos, que hace relación también a ese elemento crítico que el pasado también nos enseñó y cómo esos ceses al fuego no impidieron la vulneración de los derechos de muchos colombianos y colombianas que estaban viviendo el conflicto armado en sus regiones. Después vemos una diapositiva, algunas frases importantes también tomadas del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. Muy importante aquí hacer énfasis a cómo definitivamente iniciar un proceso de conversaciones tomando como un punto importante la discusión sobre el cese al fuego implica, como lo hemos reseñado en la experiencia internacional y nacional, inmiscuirse en una serie de temas técnicos de verificación, de cumplimiento, incumplimiento, que hacen casi imposible pasar a cualquier otro punto de una agenda si ese es el tema principal de discusión al inicio de un proceso de solución política. Entonces, con estos elementos muy importantes, podemos ver cómo definitivamente dentro de esta narrativa del gobierno colombiano es muy importante y significativo esta apuesta de negociar sin cese al fuego. Es muy, digamos, significativo también e importante ver cómo esto no fue una idea fruto del azar, es una idea fruto del análisis de procesos pasados, de lecciones aprendidas, de estudios muy pormenorizados de la dinámica nacional e internacional que nos señalaban que ese era el mejor camino en su momento que teníamos para iniciar un proceso de conversaciones con las FARC. La siguiente diapositiva muestra a manera, digamos, de ejemplos puntuales todo lo que acabamos de reseñar con relación a la importancia de arrancar o no con un cese al fuego. La experiencia nacional, como muestra esta primera diapositiva, hace relación a 4 elementos o ejemplos muy valederos que legitiman la posición o la postura del gobierno nacional en esta materia. Primero, el proceso de la Uribe entre el año 84 y 88, en donde la conclusión, digamos, más certera fue la imposibilidad de la verificación del cese. Existieron como comisiones de verificación nacional, regional, pero esto nunca solucionó y casi que la negociación o las conversaciones que se desarrollaron en esa época tuvieron un ingrediente casi que permanente en la discusión de quién había incumplido o no el cese al fuego. Y además de ello, pues las FARC aumentaron el número de efectivos significativamente en el proceso de la Uribe en el Meta entre el año 84 y 88. El segundo ejemplo también muy puntual, proceso de Caracas y Tlaxcala. El primer punto de discusión que se consensuó en ese momento con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar era el cese al fuego y de ahí no pasó la negociación y en efecto, digamos, un hecho de guerra realizado en este caso por el EPL que hacía parte de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar fue el ingrediente que motivó la terminación de ese proceso. Entonces, un debate sobre el cese al fuego que imposibilita avanzar sobre otros temas y que además es el detonante y la terminación de esa negociación entre el año 91 y 92. El tercer ejemplo, el del Caguán, como lo habíamos reseñado, si bien no hubo un cese al fuego formal, hubo una zona de distensión que se prestó para muchos vejámenes de las FARC y que definitivamente, digamos, generó un malestar en la opinión nacional e internacional muy grande y que nos llevaba también a iniciar por ese tema del cese al fuego, además de traer ventajas, como lo mostramos en las gráficas anteriores en términos del número de efectivos, también orientaba la discusión a un tema, digamos, no sustancial a una agenda relacionada con elementos propios para terminar el conflicto y nos quedábamos estancados en esa dinámica militar. Y el último ejemplo, el proceso de Santa Fe de Ralito, proceso con los grupos de autodefensa entre el año 2002 y 2006, en donde, digamos, la conclusión más certera es que hubo una imposibilidad de verificar qué estaba pasando, imposibilidad de verificar qué estaba pasando con las estructuras que se reincorporaban, muchas de ellas, como ustedes podrán verificar, se rearmaron, muchas de ellas, digamos, incluso en un escenario en donde
los grupos de autodefensa como primer paso decidieron declarar un cese unilateral. Hay muchos informes de la Defensoría del Pueblo de esa época que mostraban cómo, a pesar de esa consideración de firmar un cese al fuego unilateral, las autodefensas lo incumplieron en muchas regiones del país. Y la conclusión básica de ese asunto también era que el proceso de cese al fuego, digamos, discutido a profundidad, solo tenía que dar en un escenario de maduración del proceso. Entonces, estos ejemplos son muy importantes. Y en términos internacionales, ustedes pueden ver allí ejemplos de varias latitudes. Quisiera resaltar el que más se asemeja, digamos, al contexto colombiano, que está en la parte central, y es el caso referido a El Salvador. Y es como definitivamente, digamos, al final del día tenemos un proceso que inició con encuentros exploratorios en el año 84, pero que se finiquita en el año 91, y al final la discusión de cómo iba a ser ese cese al fuego, pues digamos, primero prolongó mucho ese escenario en la temporalidad, y por otro, digamos, también la experiencia básica, en este caso positivo, es que gran parte de los elementos sobre los cuales se basó la discusión sobre el cese al fuego se dieron en el momento adecuado, y era al final del proceso de negociación, cuando era necesario hablar de la verificación y de algunos otros elementos. Y yo creo que eso es un ejemplo, digamos, muy importante a la hora de ver el sentido positivo también de cómo el cese al fuego, digamos, como una apuesta de un proceso de solución política, pues tiene que darse o al final o cuando el proceso esté muy bien madurado. En los demás elementos vemos, digamos, elementos críticos en donde esta discusión realmente, digamos, estuvo casi que permanente en todo el proceso de solución, y que en su mayoría significó que los procesos se alargaran, digamos, en periodos de tiempo muy amplios, que realmente en términos de lo que espera el país, lo que espera Colombia, pues no tendría ninguna legitimidad, digamos, un proceso de larga duración en el sentido estricto de una mesa de conversaciones. Entonces, ahí están las referencias más importantes para que ustedes evalúen y justifiquen o no la idea de la apuesta del gobierno en términos de avanzar en un proceso de conversaciones sin cese al fuego. En términos de todo lo que hemos visto, es muy importante recapitular, y por eso, como pueden ver en la diapositiva, entramos a esta última parte que hace relación al tema de las conclusiones, o al acápite de las conclusiones. Uno muy importante, e insisto en esto, gran parte de lo que se construyó como un proceso metódico, insistimos, desde el año 2010, pues tiene como referentes el contexto internacional, el contexto nacional, el estudio de con quién nos íbamos a sentar, y esto es muy importante en términos de cómo realmente el proceso, digamos, que dio vida pública en agosto de 2012 tuvo antecedido de unos elementos muy característicos en términos de un proceso serio, digno, realista y eficaz, como lo ha caracterizado el gobierno. A partir de eso es muy importante enfatizar una consideración que creemos nosotros que es muy importante a la hora de seguir avanzando en este curso virtual, y son las diferencias de este proceso con los procesos anteriores o con dinámicas anteriores. Primero, las conversaciones no tendrán un tiempo ilimitado. Si bien arrancaron en el año 2012, digamos, la idea básica y fundamental bajo la cual se construyó y está escrita en el Acuerdo General era que, en términos de las expectativas que tenía la sociedad y que sigue teniendo, pues sí quisiera, digamos, un compromiso de ambas partes en llegar a un acuerdo de terminación del conflicto armado en el menor tiempo posible, y eso sigue siendo, digamos, una apuesta del gobierno. Segundo elemento también muy importante, no tiene despejes en el territorio, y ahí, digamos, también es, digamos, muy importante enfatizar cómo esto definitivamente hace este proceso muy diferente a la inmensa mayoría de procesos en el pasado. El tercero hace relación, como lo mencionábamos hace algunos minutos, a que está construido sobre un objetivo muy específico, que no encontramos, digamos, referencias concretas en lo que se estudió en los procesos pasados. Es un acuerdo para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera, es decir, hay dos momentos importantes en esto. El tercero, también
relacionado con el contexto y con la expectativa de los colombianos y colombianas. Las conversaciones se llevarán a cabo fuera de Colombia, un elemento también muy importante para decir las partes están comprometidas, hacen un esfuerzo por desarrollar este proceso afuera con garantes, y aquí en el contexto colombiano pues la vida sigue, la fuerza pública sigue cumpliendo su mandato constitucional como en efecto ha acontecido. El otro elemento en este orden de diferencias de este proceso hace relación con una estructura clara de 3 fases. La primera, la exploratoria, que como se mencionó en su momento, era identificar si la contraparte, en este caso las FARC, estaban decididas a iniciar un proceso de terminación que implica desde luego la dejación de armas. La segunda referida a esta fase pública que actualmente estamos viviendo, y la tercera que hace relación a ese proceso de construcción de paz, en donde definitivamente va a jugar un rol muy importante la participación de las comunidades y de las regiones en cómo, digamos, consolidar esa paz que empieza a construirse apenas se firme el acuerdo final. El otro elemento también muy importante se relaciona a ese principio, nada está acordado hasta que todo esté acordado, que es un principio básico, digamos, de una estructura de negociaciones, pero que en términos específicos también da la tranquilidad a los colombianos y colombianas en que solo cuando esté armado, digamos, completo, de manera íntegra ese acuerdo, pues se dará el paso siguiente, que como ya lo vimos es el paso de la referendación a través de un mecanismo de participación que está por decidirse, que digamos también marca un elemento, como pueden ver en la diapositiva, muy importante en términos de la participación, ahí sí, directa, de todos los colombianos sin ningún distingo, en la decisión de si este acuerdo realmente es favorable para esa terminación del conflicto, que tendrá, digamos, su espacio, ojalá en los próximos meses. Y finalmente, un elemento, digamos, también insistimos, muy importante a la hora de hacer cualquier evaluación o cualquier estudio en perspectiva del pasado, es que se trata, insistimos, de una agenda realista, una agenda enfocada en los problemas relacionados con ese fin del conflicto, y una agenda referida necesariamente a cómo se cambian las circunstancias o las condiciones que han hecho posible la persistencia del conflicto armado. Entonces, en estricto sentido, se trata de unos temas, como pueden ver, los 6 temas, 5 de fondo muy importante en el acuerdo general, y también una serie de estructura de garantías para que ese actor armado que está haciendo, digamos, su intento de revolución armada, digamos, por fuera de la ley, se inserte en la democracia y trabaje, digamos, por esos cambios o transformaciones que dice tener en las vías democráticas. Finalmente, un elemento muy importante dentro de este módulo, en donde insistimos, digamos, hay una apuesta decidida por una solución política, por respaldar una agenda realista, por integrar elementos, digamos, que hacen diferente a este proceso del pasado, es lo que hace relación a esta frase que está puesta allí. Una vez se firme el acuerdo final, inicia la fase de construcción de paz sin armas, sin la presión y coerción de las armas. Esto que, digamos, hoy en día el alto comisionado ha denominado como paz territorial, pues tiene una condición sine qua non, y es la firma de ese acuerdo para la terminación del conflicto. Finalmente, digamos, el mensaje de este primer módulo, como ustedes pudieron ver desde el principio, era establecer estos elementos de contexto que hagan más fácil y más realista la lectura de este proceso de conversaciones iniciado en el año 2012 en términos de lo que aconteció en Colombia en los años anteriores, en términos de la experiencia internacional, pero en términos también de una idea que ha sido muy clave, específica y transmitida en todos los escenarios por la oficina del alto comisionado y por el alto comisionado. Y es que se trata, digamos, este proceso de darle fin a ese conflicto para empezar a construir unas condiciones diferentes, que definitivamente son muy problemáticas en algunas regiones, para que esta paz estable y duradera realmente llegue a las regiones, llegue a las estructuras institucionales de las regiones, llegue a las comunidades y llegue a las personas y a los ciudadanos que habitan las zonas rurales y en las ciudades de este país, y que realmente, digamos, el fin último de este proceso está ligado a esa idea básica de terminar para construir, y por eso es muy importante cómo la estructura de este proceso estuvo ligada en primacía a darle un espacio importante a cómo logramos terminar el conflicto,
y para eso era muy importante aprender del pasado.